Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Yetro y Séfora, el suegro y la esposa de Moisés. Dos personajes originalmente no hebreos. Fueron importantes en la historia del pueblo de Israel. Yetro y Séfora, el suegro y la esposa de Moisés. Séfora era hija de Yetro. Según la Biblia, Moisés la conoció cuando estaba siendo asediada junto al pozo por unos pastores, momento justo en el que Moisés la puso a salvo a ella y a sus hermanas, por lo que fue invitado a casa de Yetro, que se la ofreció por esposa, como se lee en el capítulo 2 del libro del Éxodo. A su regreso a Egipto, Séfora acompañaba a Moisés como esposa y le liberó de diversos peligros. Tras el éxodo de Egipto, Yetro llevó a Séfora, a Moisés y a los hijos al desierto. De Séfora solo se vuelve a hablar una vez más en la Biblia, en el libro de los Números capítulo 12. Pero en la literatura rabínica se habla de ella tanto para elogiarla como para criticarla. Su nombre significa pájaro y le fue dado por su padre, cuando, habiendo sido preguntado acerca del hombre que la había rescatado, salió corriendo de casa y volvió a donde estaba Moisés. Rabbi Yoshua era de la opinión de que Séfora y Moisés fueron siempre extraños el uno para el otro y que Moisés nunca la amó. El nombre dado a Séfora, la cushita, le fue asignado porque se distinguía de todas las mujeres por su belleza y porque era etíope o muy morena, casi negra. El hecho de que se habla de ella dos veces como la etíope en el libro de los Números capítulo 12 se interpreta como que Séfora se distinguía tanto por la belleza física como por sus acciones y maneras propias de una reina, tanto en casa de su padre como cuando se casó con Moisés. Yetro, suegro de Moisés, era un sacerdote de la tierra de Midian, según se lee en el libro del Éxodo capítulo 3. En el relato de la boda de Séfora con Moisés, a Yetro se le da por nombre el de Reuel, que significa Dios es su amigo. Después que Moisés cruzó el Mar Rojo con los israelitas, Yetro fue hasta donde se encontraba Moisés con Séfora y los dos hijos habidos, y cuando Moisés le contó los milagros que el Señor había hecho para con su pueblo, Yetro exclamó lleno de alegría: «Ahora veo que tu Dios es el más grande de todos los dioses», y ofreció sacrificios. Yetro aconsejó a Moisés que nombrara ayudantes temerosos de Dios para administrar la justicia. Tras esto, Yetro retornó a su propia tierra. Los diferentes nombres dados a Yetro dejan perplejos a los talmudistas. Algunos pensaron que su verdadero nombre era Jobab y que Reuel era el nombre de su padre. Otros creyeron que su nombre real era Reuel, nombre que significaría el amigo de Dios, y que la palabra Yetro sería su título, algo así como excelencia. Según Simeón bar Yochai, el suegro de Moisés tenía dos nombres, Jobab y Yetro. No obstante lo dicho, se piensa que el personaje en cuestión tuvo 7 nombres: Reuel, Yeter, Yetro, Jobab, Heber,
Keini y Putiel. Son muchas las leyendas piadosas sobre este personaje bíblico. Dice la creencia piadosa, pero legendaria, que Yetro, Balaam y Job fueron consultados por el faraón acerca de cómo exterminar a los israelitas y cómo Yetro disuadió al faraón de hacer tal cosa. Le fue concedido que él y su descendencia, los rehabitas, se sentarían en el Sanedrín en el templo. También se cuenta que Yetro y Amalek fueron consultados por el faraón y que ambos le habían aconsejado echar a las aguas del Nilo a los recién nacidos israelitas varones, pero Yetro se arrepintió. Que Yetro fue sacerdote de Midian es cierto, pero que más tarde se dio cuenta de que adorar a los ídolos era un error y dejó de hacerlo, por lo que los midianitas le excomulgaron y se negaron a pastorear su ganado. No lo es aún que tal posibilidad explicaría por qué los pastores querían echar a sus hijas del pozo. Sin embargo, esta hipótesis se contradice con otra que dice que Yetro dio a Moisés a Séfora por esposa con la condición de que el primer hijo fuera educado en la adoración y culto de los ídolos. El modo en que Yetro anunció su llegada a Moisés se ha interpretado de diferentes maneras. De acuerdo con Rabí Eliezer, Yetro envió un mensajero y, según Rabí Yoshua, Yetro escribió una carta, la ató a una flecha y la envió al campo donde Moisés se encontraba. Moisés no salió al encuentro de su suegro solo, sino acompañado de su hermano Aarón, de Nadab, de Abiú y de 70 ancianos de Israel para honrar a Yetro. Algunos dicen que incluso la misma Shejinah salió a su encuentro. La frase Vaijad Yetro que leemos en el capítulo 18 del Éxodo se traduce así: y Yetro se alegró. Palabras interpretadas por los talmudistas como que el anciano suegro de Moisés decidió circuncidarse. De hecho, mediante un cambio de la letra C por la E, la frase se leería así: Vaijad, como el significado de que se hizo judío. Yetro fue el primero en expresar públicamente una bendición, Baruch, a Dios, por las maravillas hechas para con su pueblo, cosa que ni siquiera Moisés había hecho. Yetro sabía que el Dios de los israelitas era el mayor de entre los dioses porque previamente él había adorado a los ídolos y podía comparar. El pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra de la promesa, se comportó como cualquiera haría. Tendió la mano a quien no suponía peligro y combatía a quien le salió al encuentro con armas en las manos. Yetro era hombre poderoso. Vio en Moisés a un hombre que ayudó a sus hijas y se lo agradeció exageradamente. Se la dio por esposa y le hizo su aliado y amigo. Y para ilustrar nuestro programa, vemos a Yetro y sus hijas en un tapiz procedente de los talleres de Ardonarte en Países Bajos, hacia 1544. Representa el paisaje bíblico del Éxodo 2, alusivo a las 3 de las 7 hijas ante su padre Yetro, sentado a la izquierda después de que Moisés, el egipcio, las liberase de los pastores, que les impedían que tomasen agua y abrevase su rebaño.
Yetro, en agradecimiento, dio a Moisés a su hija Séfora, con la que tuvo 2 hijos. Escena representada con una pareja en un interior con columnas, en el centro del segundo plano. Gracias.